Para aquellos que quieran escucharlas, ¿dónde pueden ir a escucharlas? Yo escuché por ahí que dijeron, Bueno. Tienen varias agrupaciones. O el Instagram, ¿dónde la pueden seguir? No tenemos ningún grupo. Bueno, acá yo les cuento, acá cada 15 días los viernes tenemos conciertos, así que están invitadas el año que viene para organizarlo cuando quieran, son bienvenidas. Bueno, primero nos tocó un día bastante extraño para la época, así que si tienen calor pueden abrir las ventanas. La verdad es que no sé si el aire está cargado, porque es el primer día de calor que tenemos acá arriba. Me es muy grato, la verdad que esta charla, bueno, a Manuel muchos de los que están acá lo conocen, muchos son amigos, familiares, mucha gente del club, también, que habrán visto todos los pergaminos de Manuel. Pero yo quiero contar un poquito cómo surgió la idea de esta charla. Yo soy presidente del Club Alemán desde noviembre del año pasado. Y desde ese momento empezamos a abrir un poco más las puertas del club y a tener algunas líneas de acción para que conozcan simplemente sobre ecología y cambio climático, sobre innovación, nuevas tecnologías, democracia e integración social, que hemos hecho bastantes trabajos con refugiados, que muchos no saben, pero acá en Rosario hay una problemática bastante importante, y también sobre temas de multiculturalidad, además de lo tradicional, de la cultura alemana, que es lo que más nos identifica. Y dentro de esa multiculturalidad empezamos a generar lazos con otras instituciones. Fue así que nos invitaron los amigos de la comunidad judía al 79 aniversario del cierre del gueto de Varsovia. Fuimos con la actual vicepresidenta, con Valeria Pascutini, que nos debe estar viendo por Instagram en este momento, está en Bolivia. La verdad que en ese momento yo no conocía la sinagoga de Calle Paraguay. La verdad que los que no la conocen, les recomiendo que la vayan a ver. Y bueno, en ese momento el acto fue muy, muy emotivo. Me enteré de que había un proyecto que ellos sostenían que se llama el Proyecto Aprendiz. El Proyecto Aprendiz consiste en que todo aquel que tuvo contacto con un relato de un sobreviviente del Holocausto tiene el deber moral de mantener vivo ese relato. Entonces como que me pegó. Yo a los 15 años lo conocí a Tadeo Siube, el abuelo de mi amiga Sofía, que está por ahí. Y la verdad que quedé, digo, ¿cómo esto no lo estamos organizando en el espacio del Club Alemán? ¿No? Más allá de la carga histórica y todo lo que uno ya conoce, pero teniendo habiendo conocido la historia, porque yo tenía 15 años, y ahí está Clara, que era nuestra senadora, no sé si fue el primero o segundo año, y además creo que Tadeo vino 2 veces. Estaba Tiquita, que era nuestra catequista, así que vino, y los Fiegos, vino por ahí la cuestión. Y yo me acuerdo lo impactado que quedé, sobre todo los comentarios de los flacos que habían salido del campo de concentración. Bueno, eso fue la inspiración que me llevó a llamar a mi amiga Sofía justo el mismo día del cumpleaños de Tadeo. Entonces cuando Sofía me dijo, Fede, ¿sabes que hoy era el cumpleaños de Tadeo? Yo me quedé y no lo podía creer. Digo, bueno, listo. Ahí me puso en contacto con Manuel, yo tenía 1000 cosas, lo fuimos charlando y encontramos la oportunidad de hacerlo hoy. La verdad que, además convocamos con la colectividad polonesa, no sé si hay alguien miembro actualmente, ahí están, muchas gracias. Quizás al final por ahí si quieren decir unas palabras, también algún familiar, son bienvenidos. Pero nos pareció, muy lindo hacer esto, así que no mucho más, simplemente lo dejo acá con Manuel, que les va a contar una historia que le robo un minuto más, pero yo creo que, se lo decía Sofía, yo creo que estas historias, justo hoy en día, con la crisis de existencialismo que hay a cualquier edad, son historias que uno le demuestran que ante cualquier adversidad el ser humano puede. Y una prueba de eso es Tadeo, así que vamos a escuchar la historia. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Fede. La verdad que me parece impresionante que me hayas invitado a este espacio, eso creo que te honra, que desde el Club Alemán se quieran mostrar este tipo de situaciones que no son nada cómodas ni nada agradables, ¿no? Esto que yo escribí es un homenaje para Tadeo, para Katy, su mujer, que
para toda la gran familia de ellos, los Jubeck, que una parte de la cual es mi familia también. Yo lo conocí, en realidad, la primera vez que lo escuché a Tadeo contar estas cosas de la guerra fue en una Pascua, yo tenía 16 años, nos invitaron a comer, a festejar la Pascua. Los polacos católicos festejan la Pascua de una manera como nosotros festejamos la Navidad o más. No nos esperábamos. Nosotros pasamos de festejar la Pascua, que escondíamos un huevito para todos en el jardín, y felices Pascua, a un banquete impresionante cocinado por Katy, que era una mujer bárbara. Bueno, yo en esa época tenía buen diente, así que no como ahora. Y después de la comida, Tadeo ofreció vodka, ninguno de nosotros tomábamos, se tomó una copita, así, y al rato se empezó como a sumergir en el mundo del campo de concentración, incluso hablaba de las medidas que tenían las barracas, los techos, todo era medido, y cosa que yo acá no registro. Bueno, me acuerdo que fue un impacto para mí grande, que me agarré de la silla en un momento para disimular lo que me producía. Después lo escuché montones de veces. La última vez en el 2010, poco antes de que él muriera, unos meses antes, un día de mucho calor, de golpe yo empiezo a hablar con Tadeo, lo empiezo a escuchar y ni me metí al agua, me quedé, y me contó otras cosas nuevas. Y era gracioso porque decía: me encanta hablar con Manuel porque le entiendo todo. Se había quedado sordo y el tono de voz mía le llegaba, no porque fuera tan agradable hablar conmigo, sino que porque le entendía todo. Bueno, entonces yo empiezo con esto, si les parece. No crean que es tan largo, puse una letra así, por la duda de que mi vista de lince falle. Tadeo Jubeck. La mejor regla para sobrevivir en un campo de concentración es estar en el medio. Los prisioneros de las puntas reciben las patadas, las palizas, los culatazos. Los fusilan por nada. Así todo, muchos insisten en ponerse atrás o adelante. No están allí por un azar en las formaciones ni por salvar a otros. Han caído en una especie de abandono, de desgano. Ya no saben de dónde viene el peligro. Lo ven por igual en todas partes, o se cansan de eludirlo y buscan un final apresurado. Yo no. Mi sueño es salir de este infierno y no voy a bajar los brazos. Es una promesa irrenunciable. Se la hice a mi hermano Jidek y él me la hizo a mí. Para no distraerme de este objetivo, en los tiempos muertos saco del bolsillo una tanza de pesca, armo marañas y después las desenredo. Así me mantengo lúcido. Ignoro el hambre, el frío, la esclavitud, el agotamiento. Los demás asocian este juego con la locura, pero se equivocan. Es una forma de disciplina. Si tengo la mente ocupada en una actividad cualquiera y le doy la mayor seriedad del mundo, voy a estar atento cuando haga falta, no me voy a convertir en una larva de 20 kilos, no voy a ir a la cámara de gas. La existencia es mi único tesoro. Para defenderla me alejo de los guardias, me oculto entre muchos otros, me convierto en el número detrás del número. Ahora recuerdo la ocupación de Polonia, bombardeos, miles de muertes, caídas de edificios, y la etapa de racionamiento.
Mi madre guardaba en la despensa 2 botellas de vodka para beber en Navidad. Y la familia sabía a la perfección cuánto sufría nuestro padre por ese alcohol prohibido, justo cuando más lo precisaba. Los nazis le habían clausurado su almacén de tabaco. En aquellos meses mi madre controlaba cada tanto las cajas de vodka, veía los corchos lacrados y se quedaba tranquila. La noche de Navidad, luego de una comida sencilla, ella sacó las botellas para el brindis y las halló con sus corchos intactos, pero vacías. Mi padre había aprovechado sus ratos de soledad para meter una jeringa y sacar el líquido poco a poco. Su robo quedó al descubierto en aquella fiesta, pero no tuvo importancia, nos reímos mucho. Con ese espíritu se evadía el clima de opresión, al menos de la puerta para adentro. Una tarde yo fui al comercio de ramos generales de mi hermano Jidek y los nazis nos tomaron prisioneros. Además, en otras redadas detuvieron a Zenek, el mayor de nosotros, y a mis padres, aunque ellos 2 recuperaron la libertad. No estaban en condiciones de hacer trabajos rudos. Más tarde, cuando Jidek y yo fuimos enviados a centros de detención diferentes, nos hicimos la promesa solemne de mantener la vida hasta las últimas consecuencias, por nosotros y por la familia. Pero aquel cambio tan brusco era inaceptable. Yo trabajaba, tenía novia, nos habíamos comprado muebles para casarnos y de golpe todo eso estaba perdido. Jidek había ocupado un cargo en la resistencia polaca y los nazis me asociaron con él. Me ataron cabeza abajo y me pegaron en las plantas de los pies. Pero yo no manejaba información secreta y recé hasta perder el conocimiento. Cuando desperté en una celda del cuartel, había unos cuantos desconocidos en mi misma situación. Las heridas nos obligaban a mantenernos en el suelo. Al otro día nos sacaron del centro de detención, nos llevaron hasta unos trenes, nos ordenaron subir en vagones descubiertos donde se llevaba ganado, nos dieron una frazada a cada uno y dispusieron nuestro traslado. La temperatura era de muchos grados bajo cero, de a ratos nevaba y apenas cayó la noche, aun cuando nos costaba movernos, los 2 hombres más altos ocuparon los extremos del vagón para darle un orden al despliegue de frazadas. Pero el viento los calaba por los costados y yo por primera vez le di valor a mi baja estatura. Solo se me podía ubicar en el centro de aquella masa humana, donde los cuerpos y las respiraciones también servían de abrigo. Así pude descansar unas horas. Apenas me despertaron los primeros malos olores, y hacíamos nuestras necesidades frente a los demás, contemplé el panorama. Por encima de las frazadas se había formado un iglú. Una enorme piedra de hielo nos cubría por completo, y los 2 hombres de las juntas estaban congelados, muertos. En las noches siguientes y a lo largo de una semana se incrementó esta convivencia cotidiana con los cadáveres. Los compañeros de gran tamaño se acomodaban silenciosos, con resignación, en los lugares malditos. Algunos pedían refuerzos de ropa, se ataban bufandas en los pies o en las cabezas, pero muy pocos despertaban de ese sueño. Eran los condenados naturales. Durante las horas del día nos dedicábamos a estrechar relaciones. Nos preguntábamos cuán malo sería el próximo paradero, disolvíamos la nieve en un plato de lata y la pasábamos de mano en mano. Esa agua fue casi la única bebida y la única comida de todo el viaje. Cada tanto los nazis hacían requisas en el tren y miraban el desastre de vivos y muertos con indiferencia o asco. Pero en determinada estación ocurrió algo grave. Un soldado abrió la puerta del vagón y vio a un marinero golpear a otro joven, que le había apoyado dormido la bota en la cara. El guardia se subió al vagón, pisó a todos cuantos se hallaban en su camino y le clavó la bayoneta en el cuello al agresor, delante de mí. Yo me quedé petrificado.
El soldado se retiró tal como vino, como si hubiera aplastado a una mosca. Y el tren arrancó y recorrió muchos kilómetros. Cuando el mismo nazi volvió a abrir el vagón en una estación importante, exigió colaboración para deshacerse de los muertos. Yo en el acto capté sus palabras. Los idiomas se me dan con facilidad. Y me ofrecí como voluntario para estirar las piernas y aspirar un aire menos denso. Mientras levantaba al hombre asesinado por el nazi con un compañero de mi edad, me pregunté si lograríamos sostenerlo. La falta de comida nos había reducido las fuerzas y el tipo era pesadísimo, un desafío abrumador. En pocos minutos la estación se pobló de decenas de prisioneros con sus cargas fúnebres. Las voces de mando nos orientaban hacia un depósito ubicado en algún lugar al fondo, pero más o menos a mitad de trayecto y a pocos metros de las boleterías había unas enfermeras de la Cruz Roja con una gran olla de sopa de sémola. Cuando los hambrientos olimos ese aroma delicioso, tiramos los muertos al suelo y nos abalanzamos sobre las mujeres, que accedieron a darnos el alimento, aunque estaba preparado para los alemanes. Yo me atraganté con la sopa, no me importaba quemarme. Debía llenar el estómago más allá de las consecuencias que llegaron pronto. Los nazis nos empezaron a disparar a corta distancia y otros muertos se sumaron a los anteriores. Yo huí por casualidad, empapado en sémola, y tuve una sola opción: meterme en el tren, en cualquier vagón, y hacerme el distraído. Por lo menos había conseguido un premio, 5 cucharadas de sopa. Aquel viaje penoso terminó en Gross-Rosen, un campo de concentración de más de 100.000 prisioneros. Estaba ubicado en la misma Polonia, y allí nos topamos con el peor espejo a futuro, unos cadáveres vivientes, cuyas obligaciones eran picar piedras o cargar muertos ejecutados a sangre fría, para luego tirarlos en fosas comunes, también cavadas por los mismos reclusos. Con el suplicio del hambre en las tripas, nuestro deterioro físico se agravó en poco tiempo. Los nazis se impacientaban con nuestro andar de zombies, les pegaban patadas a los más lentos y después los sorprendía que no se levantaran más, que entraran en agonía. 2 amigos míos terminaron así. En aquella circunstancia, dejarse morir era simple, cerrar los ojos y perder la vida era cuestión de segundos, y muchos se decidían por ese merecido descanso. Yo no. Mis ganas de vivir se mantenían tan intactas como la promesa hecha a mi hermano. A esta altura de mi estadía en el campo de concentración, yo ya había aprendido algo de inglés, de ruso, de austríaco, de francés y por supuesto de alemán. Entendía y me podía hacer entender en cada uno de estos idiomas. Tenía habilidad para hacer asociaciones entre las lenguas y me valía de los compañeros de otras nacionalidades para evacuar dudas. El conocimiento del alemán me llegó por una vía más complicada. Mis maestros eran aquellos verdugos que no tenían intención de enseñar nada bueno. Pero yo oía sus frases con atención, las relacionaba con sus gestos y deducía parte de sus significados. Luego las repetía en voz baja y consultaba a compañeros más ilustrados sobre mis inquietudes. Así lograba progresos evidentes, les daba respuestas precisas a los guardias y a veces mantenía con ellos diálogos usuales. Esto me evitó los trabajos brutales al aire libre. Me pusieron a fabricar piezas para cañones, una tarea indeseable porque ayudaba a los nazis a proveerse de armas. Frente a este hecho se votó entre los compañeros una quita de colaboración, pero a los pocos días notamos cuán negativa nos resultaba esta estrategia para la salud. Las jornadas se nos volvían eternas
El esfuerzo por mantener las apariencias de pujanza nos extenuaba. Al fin optamos por trabajar a conciencia, por entrar en la vorágine de la actividad, por cansarnos y por perder la noción de dónde estábamos y quiénes nos tenían sojuzgados. En ese sector el trato no era tan feroz como en el campo, no se producían tantos castigos, salvo si los prisioneros no cumplían con un número fijo de piezas, al que se llegaba tras un período de adaptación. Por ejemplo, cuando yo ya dominaba bien ese trabajo, terminaba 3 piezas en 10 horas. Así llegamos hasta el último día de 1944, cuando me sentí quebrado desde el punto de vista moral. No podía creer que aún estuviera allí y no en casa, con mis seres queridos. Por eso no llegué a concretar ni una sola pieza de cañón. El oficial encargado de la fábrica, un hombre de unos 55 años, perdió los estribos. Se levantó ofuscado y me empezó a correr alrededor de una mesa, mientras yo le gritaba en su idioma. ¿No entiende por qué hice tan poco? ¿No es capaz de entenderlo? Y de golpe se produjo un cambio afortunado. El militar se detuvo, me miró avergonzado y dijo: sí, entiendo. Y yo supe que ya no me golpearía. Ese fue el único gesto de humanidad que me mostró un nazi durante todo el cautiverio. Cuando la derrota de Alemania era casi un hecho, la fábrica de armas cerró y yo debí volver al trabajo más duro, a mi filosofía de supervivencia en condiciones deplorables, a transformarme en el árbol oculto por el bosque. Pero no tardé en tener una alegría. Junto al ingreso a las barracas reconocí a Joseph, un vecino de mi barrio, que había sido trasladado desde Auschwitz a Gross-Rosen y que me dio información sobre mi hermano. Zizek luchaba como yo en ese otro campo de exterminio y le entregó a este amigo un papel con el número de prisionero que llevaba tatuado en el brazo, tal cual era el reglamento. Gracias a Dios, el dato cayó en mis manos y me renovó el ánimo. En unos segundos me aprendí el número de memoria y me comí el papel. Un día, desde el campo de Gross-Rosen, me trasladaron a Mauthausen, Austria, donde sufrí otro tipo de atrocidades y no solo de parte del enemigo. Había demasiada gente, dormíamos 5 personas en cada cama, y una noche nos agregaron otra turba andrajosa. No cabían en la barraca ni tirados en el piso, pero un guardia SS tuvo una idea diabólica. Para mañana debe haber 100 prisioneros menos, dijo. De lo contrario, los fusilamientos serán indiscriminados. Así nos pasó a los presos la responsabilidad de solucionar el asunto, ejecutar a los enfermos, a los inservibles para el trabajo. Entonces los hombres bien intencionados nos pusimos de acuerdo, no haríamos nada. Al que le toca, fue la consigna. Pero un ruso, cuyo nombre era Iván, el apellido lo he olvidado, acababa de ser detenido, estaba bien alimentado, medía más de 2 metros y no quería correr el riesgo de morir en lugar de otros. Por eso no dudó en cumplir la orden. Armado con un trozo de madera, empezó a repartir golpes entre los más débiles. Se les acercaba y les daba con fuerza en la cabeza. Los demás tratábamos de interponernos en su camino, de disuadirlo con gritos y amenazas. Pero él nos amagaba con su palo ensangrentado, y si no nos hacíamos a un lado, no contábamos el cuento. Cuando se hartó de estas ejecuciones, aquel monstruo se echó en una cama, nos observó a todos con ojos desafiantes, colocó la madera bajo un brazo y se acomodó para dormir. Su misión estaba cumplida. Una mañana brumosa, con lloviznas intermitentes,
mi grupo de prisioneros fue conducido hasta la cámara de gas para retirar camadas de muertos. Por entonces ya había llegado la primavera y, aunque aquel día era gris, los brotes de las plantas en el jardín del comandante alemán me abrieron el apetito de modo incontenible y no lo pensé más. Aproveché la oscuridad para apartarme de la masa y para arrojarme a comer matas de hierba. Luego regresé a las filas, no con una sensación de saciedad, pero sí de haberle dado sosiego al estómago. Minutos después, ya en el trabajo de sepulturero, me sucedió algo espantoso. Entre una pila de muertos sobresalía un brazo con el número de mi hermano. ¿Cómo era factible esto si él se encontraba en Auschwitz? ¿Lo habrían trasladado días atrás a Mauthausen? Probablemente. Aquellos campos parecían ciudades, y bien podríamos haber convivido Zizek y yo sin enterarnos de nuestra cercanía. Mientras permanecía inmóvil ante el descubrimiento, un guardia pegó un grito y vino a darme la patada definitiva, pero yo corrí hasta cansarlo. Más tarde volví a identificar al muerto. No era mi hermano. Había tenido una alucinación. Seguramente Zizek todavía luchaba, fiel a nuestra promesa. Las imágenes de Czestochowa, mi ciudad natal, se me aparecían nítidas a la hora de comer. Veía a mi madre con una fuente humeante y la boca se me llenaba de saliva. Luego recibía la sopa de agua sucia, casi sin verduras, y me hundía en la depresión. Fue en esa fila de hambrientos donde tropecé con Boris, un querido compañero del colegio, y en el acto tuve una suerte increíble. Me cayó en el plato un ala de ganso, y la compartí con ese amigo y con otros dos muchachos. Un momento de felicidad y comunión. Boris era un buen violinista, con una contextura física endeble por naturaleza y un espíritu derrotista. Lo habían capturado 2 semanas atrás, pero estaba dispuesto a dejarse morir pronto. No toleraba el hambre, ni el trabajo pesado, ni la amenaza permanente. Por aquellos días yo ya estaba piel y huesos. Podía abarcar con la mano la circunferencia de uno de mis muslos, pero no me detenía en esos detalles y me preocupaba el destino del violinista. Por eso me armé de coraje y hablé de él con un nazi de cierto rango, que no tardó en favorecerlo. Durante las horas laborales, Boris hacía de Fourier, preparaba las listas de los sentenciados a la cámara de gas. Por las noches tocaba el violín en las cenas o en las fiestas de los alemanes y se alimentaba bien. Mientras tanto, yo llegaba al final de mis fuerzas. Me herí el brazo derecho con un alambre y la infección me produjo fiebre. Era un principio de gangrena, pero no visité la enfermería. Eso hubiera determinado mi muerte. El informe habría dicho, no apto para continuar el trabajo, y me habrían ejecutado sin demora. Dispuesto a librar el último combate, una mañana hice un gran sacrificio. Ablandé con agua el mendrugo de pan diario, me lo apliqué sobre la herida, lo vendé con un trapo limpio y repetí esta operación durante 3 días. Era penoso privarme de masticar algo sólido y conformarme con el ínfimo potaje, pero no me quedaba otro recurso. En alguna parte había leído que así se componía la penicilina o que se le cambiaba el hábitat a las bacterias, y eso significaba la cura. En menos de 72 horas me costaba mucho mover el brazo y mantenerme de pie, pero lo mismo procuraba mostrarme como un esclavo útil. Igualmente, una tarde me llegó la peor noticia. Estaba en la lista de condenados. Me lo dijo el violinista y yo le contesté en el acto. Hace poco te salvé la vida, ahora es tu turno de devolverme el favor. Y Boris lo hizo, como el buen amigo que era.
derramó un tintero sobre la hoja de papel con los nombres. Recibió una paliza tremenda por esta razón, pero me dio un margen de tiempo milagroso. La nueva confección de la lista negra se retrasó unos días. Entonces llegaron los ejércitos aliados y vencedores. Muchos soldados lloraban como niños frente a nosotros, unos esqueletos vivientes. Nos sacaban fotos para distribuirlas en los diarios. Yo apenas tuve la sensación de estar protegido, me desmoroné en los brazos de los médicos y me permití tener 40 grados de fiebre. Un atrevimiento riesgoso porque en determinado momento oí a uno de los doctores comentar: no va a llegar a la noche. Y yo pensé: ¿qué no voy a llegar? Después de todo esto, ¿qué no voy a llegar? Antes de transcurrida una semana, los aliados nos pusieron algo de dinero en los bolsillos, nos abrieron las puertas del campo de concentración y nos soltaron como espectros enclenques. Lógicamente no estábamos en condiciones físicas ni psíquicas de tomar contacto con el mundo civilizado, ni de ocuparnos de nosotros mismos, pero no nos dejaron otra salida. Así se manejaban las cosas en aquellos tiempos y a nosotros no nos parecían descabelladas. La alegría de la libertad minimizaba las dificultades. Con varios amigos nos encaminamos hacia Linz, una ciudad austríaca cercana a Mauthausen, y nos sentamos a comer en un restaurante. Pedimos chucrut, salchichas, chorizos, cerveza y vodka. Esa celebración debía ser especial, pero pagamos caro el paso del ayuno permanente a la abundancia. Uno de aquellos muchachos, cuyo nombre era Adash, se levantó de la mesa con apuro, salió a la calle y cayó muerto. Tanto sufrir el hambre para morir por exceso de comida. Yo sobreviví a ese atracón porque bebí vodka en vez de cerveza. Creo que un alcohol tan fuerte debe disolver la grasa. Los primeros días en Linz fueron confusos. Por las calles principales circulaban, además de los ciudadanos comunes, miles de exprisioneros y muchos nazis dados a la fuga. Uno de ellos, Sittner, el más sanguinario de los sargentos, tuvo la mala suerte de pasar frente al bar donde nos reuníamos con los compañeros. Llevaba el bigote afeitado, el pelo teñido de negro y las solapas del abrigo levantadas. Pero esto no le alcanzó para pasar desapercibido. Cuando alguien dio la voz de alerta, todos nos levantamos llenos de ira y corrimos a buscarlo. Pero yo tuve un instante de reflexión, contuve mi propia violencia e intenté frenar a los muchachos. «Vamos a meterlo preso», les gritaba, y les daba empujones a algunos de ellos. Pero no hubo caso. En pocos minutos Sittner fue linchado y dentro de esa misma semana también corrió la misma suerte Iván, aquel ruso asesino de compañeros indefensos. En Linz ofrecí ayuda para organizar el traslado gradual de mis ex compañeros y me pusieron a cargo de un centro de refugiados. Tenía todo lo necesario para reponerme y para apurar mi regreso a Czestochowa. Pero luego de un cruce de cartas con mi madre, ella me dio noticias buenas y malas. Mis dos hermanos también habían sobrevivido y habían vuelto a casa, porque sus últimos campos de concentración se hallaban en Polonia. Pero ahora nuestro país había sido invadido por los comunistas, que, además de prohibir las ideas religiosas y la diversidad de los partidos políticos, fusilaban a los opositores, censuraban las cartas personales, intervenían los periódicos y la economía de los ciudadanos, mientras pregonaban la equidad social. Pero el pueblo estaba muy disgustado con esa mentira. Ahora los gobernantes eran los nuevos ricos, y se puso de moda un dicho muy gráfico: somos iguales en la miseria.
Aún así, yo ansiaba volver a mi patria para abrazar a mis padres, a mis hermanos y a mi novia. Otra vez pensaba en la posibilidad del casamiento, pero mi madre fue contundente. Me dijo: no vuelvas, ella ya no te espera, tiene a otro. Y aquí no hay ningún horizonte. Las cosas están tan mal como cuando nos bombardearon los alemanes. Tal vez te puedas buscar una vida en otra parte y venir con nosotros cuando la situación haya mejorado. Después de leer estas palabras, yo me sentí desvalido. El único mundo amado por mí y las personas con quienes lo había compartido se hallaban otra vez muy lejos. Cuando llevaba un mes en el centro de refugiados, cayó un matrimonio yugoslavo con sus 2 hijas. Esta familia había pasado casi toda la guerra en campos de trabajo, no de exterminio, y había recibido mejor trato. Pero las hijas habían quedado traumadas por tantas carencias, por tanto desamparo, y yo las colmé de atenciones. Hasta que de pronto una de ellas, Catalina, se me arrimó de modo definitivo y ambos barajamos la posibilidad de emprender otra historia. Muchos soldados se conocían con una mujer y se casaban a los 2 o 3 días. Tenían gran impaciencia por entrar en una rutina ordenada, por recuperar el tiempo perdido, por tener hijos. Lo mío con esta chica no fue tan precipitado. Juntos analizamos el acuerdo de paz alcanzado entre las potencias europeas y hallamos que ninguna estaba conforme con lo obtenido. La guerra podía volver a desencadenarse por otras causas y nosotros no queríamos estar en el medio. Ya habíamos tenido bastante. Por eso tramitamos pasaportes y nos vinimos a América por el lado del Océano Pacífico, con la idea de dejar atrás el clima bélico. Pero los lugares donde nos propusimos empezar como inmigrantes nos decepcionaron por completo. Perú era un país pobrísimo y en Chile nos vimos obligados a bajar del barco porque se había terminado el mapa, si no hubiéramos seguido de largo. En la localidad de San Bernardo conseguimos trabajo como caseros de una granja, pero no había posibilidades de progreso, y antes de que nuestro primer hijo cumpliera 1 año, decidimos cruzar la cordillera de los Andes a lomo de mula, pese a nuestra nula experiencia como jinetes. Pero esa misión no resultó complicada. Lo único preocupante era Eder, el bebé. Sufría mucho el frío y 2 o 3 veces debimos darle calor con un poco de whisky. En Argentina rumbeamos hacia Buenos Aires, pero al llegar a la estación Rosario Norte de Rosario, oímos vociferar a un polaco. Cruzamos algunas palabras con él y, si bien el hombre estaba borracho, nos convenció de interrumpir el viaje y nos llevó hasta la sociedad polonesa, donde nos dieron alojamiento y respaldo. La ciudad también nos gustó mucho, sobre todo las calles arboladas. Después trabajamos, tuvimos otro hijo, pudimos desarrollarnos y poner 30 años de distancia con la guerra. Yo aún no he podido reunirme con mi familia de origen. Mi padre ha muerto, mi madre tiene más de 90 años, mis hermanos están vivos y con hijos, pero la visita a la Polonia ocupada no es segura y mi mujer no quiere correr riesgos. Tiene miedo de que nos nieguen el retorno. Desde entonces yo hablo de mi experiencia en los campos de concentración con todo aquel que quiera oírme. Es mi contribución contra los conflictos armados que son un retroceso para la humanidad. En mi balance de aquellos tiempos no me reprocho nada. Fui solidario con mis compañeros y no saqué ventajas desleales. El paso del tiempo me ha ayudado en varios sentidos. Al principio me desesperaba por huir de los uniformes. Me producían fobia hasta los agentes de tránsito.
eran como apariciones nazis. Pero ya no tengo esa persecución interior, ni alimento el rencor contra aquellos asesinos. Si lo hubiera hecho, no los habría dejado atrás. Muchas gracias Manuel. Antes de invitar a la gente de la colectividad polonesa y a Sofía, como familiar, para que cierre el acto, simplemente contarles que organizar esto siempre tiene una de cal y una de arena. Hubo gente que criticó por Facebook por organizar esto. Hubo gente que nos mandó mensajes de WhatsApp diciendo que estos temas había que olvidarlo, que ya el pasado ya había que ir para adelante. Yo los convoco a que seamos cada vez más conscientes de esto, y mucho más en nuestro país, y mucho más lo que está pasando hoy en el mundo actualmente, ¿no? Banalizar estos temas es construir un futuro peor para todos, ¿eh? Y Manuel quería que yo contara algo gracioso que me ha pasado. Yo, al tener apellido alemán, me pasa seguido, sobre todo cuando era más chico, que uno, digamos, el típico nazi o un saludo de lo que hacían en ese momento. Y le contaba a Manuel que una vez estaba con un médico en un consultorio que me tenía que operar de varicocele. O sea, tenía que meter el cuchillo en un lugar complicado. Y el señor no tuvo la mejor idea que ir al armario y mostrarme. Mirá, Federico, lo que tengo. Me mostró un gorro del SS. Y bueno, yo era bastante chico. Puse carita de, bueno, qué bueno, ningún comentario, chao. Pero era bastante consciente en ese momento porque siempre la historia me interesó y no dije nada. No sé qué pasó con ese señor en el futuro, digamos, en la actualidad, y cómo fue prohibido. Seguramente no. O sabía lo que estaba haciendo o era ignorante. Yo quiero pensar que era ignorante. Y tenemos un montón de esa gente, en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, que no conocen estas historias y no las saben. Y con mi mujer, nuestros chicos, nuestros hijos eran muy chicos, y yo le dije, quiero ver La vida bella con María Martín. Y la vimos juntos. De verdad que la cantidad de preguntas que uno después tiene que contestar, ¿no? Porque provocar eso en un niño requiere que uno después esté a la altura para poder, que quiera ser un aprendizaje realmente. Bueno, yo los convoco a ser cada vez más conscientes de estas cuestiones, de no banalizar. Creo que hay un término que ahora usan los chicos, nazi, para decir que algo es raro, que algo es bueno, o que algo es grotesco. La verdad que desconozco la terminología. Seguramente ahora cuando bajemos y algunos tomen alguna cerveza, que tenga un chico sepa de qué estoy hablando. No conozco bien el significado, pero sí sé que lo usan, ¿eh? Entonces, bueno, los convoco a tratar de no banalizar estas cuestiones, a tratar de mantener el relato de Tadeo vivo, ¿eh? Como vieron, digamos, Tadeo era una persona que apostaba a la vida. Digamos, si no se podría haber mantenido ahí. No sé si alguien leyó a Viktor Frankl, pero la historia, yo por momentos lo veo en el mismo lugar. Y la verdad que Viktor Frankl escribió el libro El hombre busca el sentido, ¿no? Y que también estuvo en un campo de concentración. Y la verdad que poderle encontrar sentido a la vida en esos momentos tan extremos, bueno, nos tiene que hacer ver a todos nosotros que todo lo que nos pasa son cuestiones menores, ¿no? Que tenemos todo para ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Bueno, convoco a la gente de la colectividad polonesa, si son tan amables, y después Sofía, si quiere cerrar el acto.